patas diferentes: estudio, análisis, investigación, 4 diría, y planteamiento de soluciones. Me llamó la atención cuando el profesor Fuentes se refería a que la producción de conocimiento, el conocimiento científico en sí mismo, no cambia la realidad. Es decir, al menos yo lo entendí de esa forma. Quizá no fue la intención decirlo eso, pero yo decía, la producción de conocimiento como tal, desde la discusión epistemológica, mi criterio, simplemente, pasando por la producción teórica, el debate teórico, el planteamiento conceptual, etcétera, hasta la aplicación de herramientas de recopilación de información, ayudan a transformar la realidad. Es evidente que ayudan, porque ese es el rol fundamental de la universidad. Yo todavía no alcanzo a comprender en esta división de funciones de la universidad cómo lo que antes se llamaba extensión universitaria, ahora se la ubica como vinculación con la colectividad. Y muchas universidades están entendiendo que vinculación con la colectividad es resolver los problemas que la sociedad tiene o que la colectividad tiene. Pero perdónenme, el rol de la universidad como tal, como instancia formadora de producción de conocimiento, es resolver un problema social de fondo. Las sociedades que no producen conocimiento no se reconocen siquiera a sí mismas. Por lo tanto, a mí me parece que es medio impostado, diría yo, creer que a través de estudio, análisis y planteamiento de soluciones a problemas nacionales se está vinculando con la colectividad. Para mí eso se llama investigación, solo que hay distintos tipos de investigación. ¿A qué se llamará en la ley estudio? ¿Qué será hacer un estudio? ¿Un estudio? ¿Qué es hacer un estudio? Cuando yo mando en la cátedra, en clase, les digo a los estudiantes, hagan un estudio sobre tal tema. ¿Eso es investigación? No necesariamente. Como ustedes ven, hay que diferenciar, y otro de los temas pendientes es poder efectuar una tipología adecuada de lo que es efectivamente y de qué investigación estamos hablando. Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento y brindar niveles óptimos de calidad en la formación y la investigación. Artículo 146 garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos sin ningún tipo de impedimento, etcétera, etcétera. Es decir, investigación científica. Si habla de verdad, asumo yo que se trata de verdad científica. Desafíos múltiples. Creo que lo que he planteado de alguna manera nos lleva a que podamos demorarnos bastante tiempo en ver qué es lo que tenemos que enfrentar y por dónde y cómo. Primero, yo diría tratar de impulsar políticas nacionales de investigación en ciencias sociales y en comunicación. Buena parte de estas ideas precisamente van a aparecer en un documento que se está preparando, digamos, que forma parte inclusive de lo que es la propuesta de la SEICOM para poder instalarse, llamémoslo así, de manera precisa en el ámbito nacional. Las políticas a proponer, desde mi punto de vista, deberían enfatizar no tanto en aspectos procedimentales, normativos, sino de desarrollo y de promoción y difusión del conocimiento producido, así como de la ampliación de la base para la generación de destrezas y competencias teórico-metodológicas a nivel de la investigación. Todo eso, me parece, hace parte del proceso de formación académica de pregrado también. Es decir, a mí me resulta bastante difícil separar lo que es este espacio de pregrado con todas las limitaciones que tenemos de los espacios de posgrado y los espacios más especializados a nivel de las instancias universitarias de producción de investigación. Segunda, la constitución de fondos de financiamiento de investigaciones en el campo de la comunicación y la tecnocultura. Salgamos un poco de esta confusión en que solo comunicación, a veces marcada por un sesgo instrumentalista, informacionista, etcétera, o por el otro lado, solo cultura, a ratos ya desligada de lo que es toda comunicación. Recuerdo, y me parece que la propuesta más interesante en este sentido para ligar las dos cosas proviene de esa lúcida mente brasilera del profesor Muniz Sodré, que plantea en un texto ya lejano, un texto creo que del año 99, que se llama Reinventar la comunicación. Él plantea la idea de tecnocultura, es decir, la comunicación como dispositivo y al mismo tiempo como campo productor de sentidos puede ser ubicado como lo tecnocultural
sin caer en estos reduccionismos culturalistas, ni tampoco en estos informacionismos comunicacionales, llamémoslo así, que han marcado a veces la polarización en las investigaciones de la comunicación. Estos fondos de financiamiento deberían tener la participación colaborativa de instituciones académicas, medios privados y alternativos de comunicación, organizaciones sociales y no gubernamentales e instancias estatales. Todos los actores del campo, todos están metidos en este campo. Lamentablemente, muchos de estos actores están metidos instrumentando prácticas de comunicación sin una adecuada base que no sea la de investigaciones de mercado, por ejemplo. Ese es un tema fundamental. Cómo los sondeos de opinión, las encuestas, marcan prácticas de comunicación política, por ejemplo. Ese es un tema importantísimo, interesantísimo para países como el nuestro. Por un lado nos dicen que la credibilidad y el apoyo a la gestión del gobierno del presidente Correa se mantiene por sobre el 70%, y por el otro lado nosotros vemos un campo tremendamente problemático y tremendamente conflictivo en la comunicación, con golpes de lado y lado, gobierno-medios. Y uno dice, ¿cómo estarán los gestores, los operadores políticos del gobierno operando? ¿Con qué tipo de datos de base estarán operando? Y cuando uno indaga un poquito en eso, se da cuenta que son puros estudios de tipo encuesta o sondeos de opinión que marcan preguntas tales como, ¿cómo le cae el presidente Correa? ¿Cómo le cae el presidente Correa a usted? Y eso tiene que ver con ese parámetro de popularidad, por ejemplo, del presidente. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde está el faltante, no? Para operar lo que significa comunicación política en un entorno como el nuestro, tan complejo, tan conflictivo. Este tipo de mecanismos de apoyo financiero a la investigación permitirían dar sostenibilidad a esfuerzos desplegados, como algo permanente, como algo en continuidad, y evitar que ésta siga siendo un esfuerzo solamente individual y convertir la investigación en una tarea de una comunidad interesada en dialogar permanentemente sobre hallazgos y propuestas. Si no sucede eso, no se va a construir un espacio fértil para poder trabajar la investigación de la comunicación en este país. Auspicio e impulso a la creación de redes de intercambio investigativo. Yo a ratos pienso de manera medio autoritaria y digo, las universidades deberían exigirles a sus docentes que están haciendo investigación o dirigiendo investigación que se liguen a redes internacionales de investigación a nivel latinoamericano y si es que es posible a nivel mundial. Exigirles, no debería ser siquiera una cosa voluntaria, si tú quieres o no quieres. La universidad como tal debería comprometerse a eso y exigir que el docente se incorpore. A ratos se habla con muchísima liviandad de lo que son las tareas de capacitación a los docentes. Esto es mucho más valioso y mucho más importante que a veces seminarios, cursitos chiquitos de capacitación docente que a veces abordan aspectos aislados sin mayor profundidad. Esto le coloca al docente en una situación, al investigador, docente investigador me refiero, en una situación de producir permanentemente, una obligación de producir permanentemente para poder intercambiar esa información y ese conocimiento que está produciendo con sus pares. Esto le obliga a él, inclusive con la nueva ley de educación superior que exige número X de profesores de planta, exige número X de PhD de universidades, le exige enriquecer su cúmulo de publicaciones para poder ser evaluado inclusive y para poder acreditar a la universidad como tal a través de sus publicaciones. Es decir, todo está ligado. Insisto, la nueva ley de educación superior me parece que es un terreno adecuado, podría ser visto como una palanca que impulse estos procesos. Apoyar nuevas publicaciones es un tema fundamental, las publicaciones que recojan avances e informes finales de investigación, porque a ratos estas publicaciones medio mixtas, que recogen reflexiones, ensayos, a veces hasta artículos más de corte literario, más que otra cosa, y por ahí le da una seccioncita chica al final de reseñas de libros y avances de investigación, pues en realidad no son tan útiles que se diga, ¿sí? Sí, yo entiendo que esto se debe a que hay carencia de investigaciones o de avances de investigación a veces para ser conseguidas, pero deberían ser publicaciones específicas ad hoc para eso y encuentros periódicos entre investigadores y entre estos y públicos más amplios. La comunicación científica, es decir, las publicaciones que dan cuenta de los debates epistemológicos, teóricos y metodológicos,
bastante ausentes en Ecuador, por no decir inexistente, así como resultados y hallazgos investigativos. Todo esto fomenta lo que se podría llamar un capital analítico y crítico. Analítico y crítico, que ha dado pie que puede dar pie a nuevas investigaciones, nuevas iniciativas, nuevas preguntas, que le da la beta creativa, digamos, a la investigación social y que la coloca al menos un poquito más cercana de la dinámica enorme de la realidad social a la que alude. Las publicaciones son el espejo en que se ve la investigación. Es decir, uno puede intercambiar criterios, debatir, etcétera, pero la investigación se defiende por sí sola. El momento en que un país está produciendo investigación de manera permanente y con la calidad adecuada, esa se para por sí sola, se defiende por sí sola. Y esto, de alguna manera, es el espejo en el que debe mirarse autocríticamente el científico. El mecanismo más generalizado es la publicación de los resultados de las investigaciones, esta idea de publicar o perecer. El investigador debería plantearse esa como su tarea. O está publicando o simplemente sale del circuito. Claro, en una realidad como la nuestra, todavía tan precaria, puede haber espacios en los cuales se diga que se hace investigación con tiempos larguísimos o investigación sin adecuada calidad, porque como no hay nada a ratos en algunos espacios, eso es preferible a nada. Por eso la importancia de hacer público los resultados. Esta podría pasar, era una reflexión adicional. Finalmente, ningún marco situacional, por más favorable que sea, puede generar una mejora cuantitativa y cualitativa de la producción investigativa si no existe la voluntad y la claridad. Para mí hay dos cosas que pueden marcar los rumbos de la construcción de un espacio fértil de investigación de la comunicación: voluntad y claridad. Claridad sobre todo estratégica, claridad para saber por dónde se empieza, claridad para poder hacer las demandas y las exigencias que se debe a las instancias que se debe. Y por el otro lado, obviamente, voluntad, no solo voluntad individual de los investigadores, voluntad institucional también de aquellos espacios donde están insertos los investigadores, la mayoría de ellos debatiéndose entre la formación académica, la docencia y la investigación. A veces invirtiendo el 75% de su tiempo en la docencia y dejando un marginal 25% de su tiempo para la investigación. Entonces, claro, no son respuestas fáciles, no, evidente que ninguno de nosotros las tiene por sí solas, pero de alguna manera son realidades sobre las cuales hay que actuar. Eso volvería viable la intención de aunar esfuerzos, compartir y propugnar el trabajo entre investigadores pares, impulsar iniciativas conjuntas, buscar recursos desde variadas modalidades, y particularmente llevar a la práctica el compromiso de todos por construir un escenario adecuado para el despegue. Esa es la palabra, la metáfora que quizá utilice. El despegue, finalmente, el despegue de la investigación de la comunicación en el Ecuador. Creo que, como les dije, con todas las ausencias, vacíos, limitaciones de este abordaje, he intentado al menos plantear algunas ideas de partida para poder discutir con ustedes, para escuchar también sus comentarios, para poder intercambiar inclusive experiencias de sus propios espacios académicos e investigativos respecto a lo que es el futuro, diría yo, porque el presente podemos mal que bien disentir en algunas cosas, pero estaremos de acuerdo en que no somos una potencia de investigación de la comunicación ni de reflexión crítica, ni a nivel epistemológico teórico sobre la comunicación, pero sobre el futuro sí creo que podemos tenemos necesidad urgente de ponernos de acuerdo sobre cosas básicas y mínimas, más aún desde este espacio nuevo que intenta precisamente conseguir ese fin. Bueno, les agradezco y no sé si tienen preguntas que hacer.